Buenas tardes. Estamos celebrando el 10º domingo del tiempo ordinario. En este día las lecturas nos van a hablar de cómo Jesús tiene que enfrentar la incomprensión, cómo desde el principio podemos decir es una historia de ir enfrentando, superando el pecado. La primera lectura del libro del Génesis nos da el relato conocido por todos del pecado en el paraíso. Cómo Adán y Eva sucumben ante la tentación del enemigo. Cómo el demonio, disfrazado de serpiente, hace dudar a Eva hace dudar a Adán y entre los dos se rebelan contra Dios. Se rebelan al desobedecer una orden, se rebelan al aspirar a ser más que Él, porque la tentación que pone el demonio va en esa línea. Serán como dioses. Dios sabe que ustedes comen de ese fruto, serán como dioses, dejando a Dios como un envidioso que no quería que el hombre se superara. Ese árbol pues no fue una manzana. Yo recuerdo claramente una niña del catecismo que me dijo, ay, tanto relajo por una manzana. No, no fue una manzana. Fue el fruto del árbol del bien y del mal, que simboliza la autonomía ante Dios. Dios quiso reservarse el ser nuestro legislador, decirnos qué está bien y qué está mal, porque nosotros tendemos a ser comodinos, acomodar las cosas a nuestro modo. Pero el pecado es hacer a un lado a Dios. Yo sabré qué hago, yo sabré qué está bien, yo sabré qué está mal. Y ese primer pecado es el modelo de todos los pecados. Se le llama pecado original, el pecado del origen, pero también es el original porque todos los demás no son más que copias. En la segunda lectura, San Pablo, en la carta a los Corintios, nos invita a crecer en la fe. Nos hace ver la importancia de que nosotros sepamos creer para poder nosotros hablar del mensaje. Creo, por eso hablo. Y en el Evangelio tomado de San Marcos, nos vamos a encontrar con ese episodio un tanto cuanto raro, cuando Jesús intentan sus familiares en cierto modo secuestrarlo, recogerlo, pensando que está mal. Muy curioso este evangelio. Fíjense cómo empieza. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían, se ha vuelto loco. Suena curioso esto, ¿verdad? Y en el desarrollo vemos cómo a Jesús lo acusan de echar los demonios con el poder del demonio. Y ahí Jesús les hace ver, si el demonio está contra el demonio, pues no va a prevalecer. Una casa dividida, pues no va a poder prevalecer. También, cuando llegan sus parientes, encontramos lo siguiente. Entonces, su madre y sus parientes se quedaron afuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron, allá afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan, él le respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego mirando a los que estaban sentados a su alrededor dijo, esos son mi madre y mis hermanos. Porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Tal vez nosotros nos identificamos con ser hermanos de Jesús. Pero no sé si alguna vez habían pensado en ser madres de Jesús. Las mujeres tal vez puedan de algún modo decir, bueno, pues, pero uno de hombre decir, ¿cómo voy a ser yo madre de Jesús? Pero aquí dice muy claro el Evangelio, ¿no? El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. San Francisco de Asís
toca este punto de una manera sencilla y genial como es su característica. Y dice que somos madres de Jesús cuando lo concebimos en nosotros por la fe y hacemos que nazca en nuestros corazones por nuestras buenas obras. Como dice ahorita la iglesia en América Latina, que tenemos que ser discípulos y misioneros de Cristo. Discípulos, engendrar a Cristo por la fe, y misioneros, haciendo que nazca en otros corazones. Dejar que Cristo nazca en mí por la fe y hacerlo nacer en otras por las buenas obras. Eso es ser madre de Jesucristo y es algo de la vocación cristiana. Cumplir la voluntad del Padre nos tiene que constituir en este doble movimiento. Tener a Cristo en nuestro corazón y compartirlo también con los demás. Otro punto interesante del Evangelio es cuando Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Esto lo dijo Jesús porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Y ese pecado contra el Espíritu Santo precisamente es esa incredulidad. A Dios le estorba más nuestra incredulidad que ni nuestro pecado. Jesús, para hacer los milagros y todo, requería un mínimo de fe, de apertura a Dios. Cuando fue a su tierra no pudo hacer milagros porque la gente no creía en él. La incredulidad. El no creer que Dios puede ayudarme, el no creer que Dios puede perdonarme, es parte de ese pecado contra el Espíritu Santo. Por ejemplo, fue el pecado que cometió Judas. Pedro y Judas traicionaron a Jesús los dos. Pero mientras Pedro pudo esperar y encontrar el perdón de Dios, Judas dijo, mi pecado es muy grande, no tiene perdón, y se suicidó. Y el problema no fue que hayan traicionado a Jesús, lo traicionaron los dos. El problema fue que Judas no creyó que Jesús lo pudiera perdonar. La incredulidad. A mí se me hace triste la gente que no se acerca a comulgar, porque no se acerca a confesar. Y no se acerca a confesar porque muchos dicen, ¿para qué me confieso si soy pecador? Digo, es el requisito para confesarte, criatura. La confesión es para los pecadores, para todos nosotros que reconociendo nuestros pecados nos acercamos confiados a la misericordia de Dios. Y Dios puede hacer esa maravilla en la medida que nosotros creamos que lo va a hacer. A mí se me hace triste la gente que piense que su pecado sea más grande que Dios, porque esa es una blasfemia terrible. Es como decir, mi pecado es así grandote y Dios es así chiquito. Y no. Nuestro pecado tendrá una medida y Dios es inconmensurable. Este día, pues, en el Evangelio tocamos varios puntos así como para que nosotros reflexionemos. Reflexionemos en esa realidad del pecado que nos presenta la primera lectura. Reflexionemos en esa realidad de la fe que se tiene que proclamar, que nos dice la segunda lectura. Reflexionemos en ese llamado que nos hace Jesús a ser sus madres, engendrándolos en nosotros por la fe, dándolo a nacer en los demás por las buenas obras. Y confiando en la misericordia de Dios para no caer en este pecado contra el Espíritu Santo. Varios puntos. Ojalá que podamos meditar, reflexionar alguno. Qué bueno que relean ustedes las lecturas de este día. Son muy ricas y tienen varios puntos donde podríamos detenernos. Pero ahí ya va a ser la inquietud de cada quien o lo que el Espíritu Santo cada uno nos llama. Yo los invito así a que relean estas lecturas. Si tienen su misalito, pues en su misalito. Y si no, en internet busquen de esas páginas donde están las lecturas, reléanlas. Y permitan al Espíritu Santo en este domingo tocar su corazón. Dios está con nosotros, hermanos. Hay que confiar en su infinita misericordia. Y quedémonos con esta idea que dice San Francisco, que estamos llamados a engendrar a Cristo en nosotros por la fe y en los demás con las buenas obras, para ser madres de Jesucristo. Que tengan un excelente domingo.
mis ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús. Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino, que dio de comer a un millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente, río con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu paz.